Comunicaciones. Saludamos a las Sandra. Felicidades. En Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Todo sobre COVID-19. Importante. 8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38. Está en línea el diputado por la región de Magallanes. Con Marisol Andrade, Marcos Martich y Vladimir Bristilo, y la verdad que la situación en Tierra del Fuego es bien delicada. Ya tenemos casos confirmados de coronavirus en Porvenir, y todos sabemos que en condiciones, entre comillas, normales, hemos tenido casos de gente que ha fallecido producto de la dificultad de realizar traslados y derivaciones en materia sanitaria y de salud, y por lo tanto, si es que la cuestión se agrava, va a ser muy complicado poder realizar estos traslados, y ya estamos viendo cómo la capacidad hospitalaria, en particular en lo relativo a la unidad de cuidados intensivos, está ya llegando al límite en nuestra región. Entonces, si esto se desata en los lugares más aislados de Magallanes, la verdad que va a ser muy difícil poder tratarlo. Entonces, yo le pido al gobierno nacional un poco de conciencia para la realidad. Ahora, lo que me comunican los doctores del hospital y las doctoras es que para poder operar estos nuevos ventiladores también se necesita personal médico especializado, y que eso, producto también de las cuarentenas preventivas que se están realizando en el hospital, vamos a tener problemas en ese ámbito. Así que es importante no solamente tener más infraestructura, más elementos, sino también gente que sepa ocuparlo. Así que estamos trabajando en eso en conjunto con el gobierno regional, con el hospital y con todas las autoridades correspondientes. Ese era un tema que lo conversamos también ayer. Hay algunas personas que nos escribían para plantearnos ese tema, la falta de mano de obra especializada en algunos equipamientos. Sí. Para enfrentar la crisis, es todo un tema, y entiendo que se está tratando de solucionar. Se está tratando, pero es difícil hacerlo en este contexto, porque el tema de la falta de especialistas en Magallanes ha sido un tema recurrente que llevamos conversando mucho tiempo. En algo ha mejorado en los últimos años. Han habido nuevas contrataciones, ha habido nueva formación de profesionales, pero sin embargo, para una emergencia de estas características no es suficiente. Entonces, se están haciendo todos los esfuerzos, pero el problema es que el tema de salud a nivel general, no solamente en nuestra región de Magallanes, va a sufrir una sobrecarga tremenda. Entonces, yo en esto quiero ser responsable y decirte que, tal como ha sucedido en otros países, es probable que tengamos problemas en este ámbito. La mujer padecía diabetes, sin embargo una afección o cuadro respiratorio causó el deceso poco antes de las 2:30 de esta madrugada. Se registró este primer fallecimiento de una mujer de 85 años por coronavirus tras estar internada en el 5º piso del Hospital Clínico de Magallanes, sector habilitado para casos de COVID-19 específicamente. La mujer falleció por lo que se llama una afección o cuadro respiratorio. Ya tenemos el primer fallecido confirmado, la primera fallecida confirmada de coronavirus en la región de Magallanes. Está confirmado también por las fuentes oficiales, porque entiendo que hay un protocolo para comunicar los casos de fallecimiento.
Porque esto es importante. Es importante sí, porque, sí, pero adelante. porque no, hay que ser cuidadoso en el caso de los fallecimientos, porque para que en particular para las familias, porque las familias no se pueden entrar por la prensa independiente de la buena voluntad y la tremenda vega que ha hecho la prensa en estos días ante la opacidad que muchas veces ha tenido el gobierno y la lentitud del gobierno regional en particular, pero en el caso de los fallecimientos yo sería cuidadoso para esperar que se le comunique, asegurarnos de que la familia sepa primero antes que, porque los datos son muy específicos, entonces con una noticia de esas características por parte del gobierno, diputados, se hacen después de las 12 todo el día y después que hable o el ministro Mañalich o la subsecretaria Daza. Entonces a nivel local la información oficial siempre está dependiendo de lo que, si lo va a decir primero el ministro o no, y así. Pero ese no, y además Mauro, hay una cuestión que en eso, lo que hemos visto en los últimos, en varios de los informes, es que los informes regionales difieren y son más exactos que los informes que se dan a nivel nacional. Entonces ahí debiera haber una coordinación conjunta para que por último lo hagan en el mismo momento. Esto yo creo que es una... no me hace mucho sentido tratar de darle un protagonismo especial en este momento a las autoridades nacionales cuando se requiere también un mayor empoderamiento de las autoridades regionales. Y yo esperaría que en Magallanes nuestras autoridades del gobierno regional tomen un poquito más la batuta y no estén solamente siguiéndole el compás al gobierno nacional. Diputado, yo imagino que vio lo que sucedió ayer en Punta Arenas en la mañana. Sí, por supuesto, en la fila gigante, el centro colapsado. Gigante. Sí. Se mezclaron muchas cosas, pero la gran mayoría de la gente que se veía en el centro de la ciudad o en el microcentro, en Roca, yendo de notarías a bancos, de bancos después al seguro de cesantía, gente que llegó a las 9, 10 de la mañana y que se fue a la casa a las 3, 4 de la tarde, una cosa impresionante, pero se podría haber hecho de forma distinta y además apiñados, parecían ganados, una cosa realmente inhumana lo que sucedió ayer en el centro. No. Totalmente de acuerdo contigo, Mauro, yo lo conversé, o sea, le manifesté la molestia al intendente, y no solamente al intendente, sino al general de zona, Rodrigo Ventura, porque la verdad es insólito lo que pasó, y ahí yo creo que hubo un descriterio también. O sea, hubo una falta de planificación por parte del gobierno regional, pero también un descriterio por parte de las empresas. Había mucho de los de las cuales se explican por los finiquitos, pero además no solamente por los finiquitos, en particular en el sector de la construcción, que ha sido muy duro para el sector de la construcción esto, sino también, y para todas las empresas asociadas que le prestan servicios al sector de la construcción, sino también para, había cobro de pensiones de adultos mayores. Entonces, ¿cómo no se hace un protocolo por parte del gobierno regional para que esto se haga de manera parcelada? Es realmente una falta de criterio, más aún cuando en Magallanes tenemos una de las tasas de contagio más altas a nivel nacional per cápita. Lo de ayer fue un descriterio que puede ser un tremendo riesgo y ojalá que no se vuelva a repetir. Yo espero que se haya aprendido la experiencia de esto. Y bueno, las colas que vimos en los supermercados también el día anterior. O sea, no se está tomando con la suficiente seriedad la gravedad de esto. Y ahí yo quiero hacer un llamado a los auditores, a las auditoras que están escuchando, a que si el gobierno, tanto regional como nacional, está fallando tanto en comunicar como en adoptar las medidas necesarias para que se cuide la población, tengamos una responsabilidad por sobre el gobierno y tratemos de adoptar todas las medidas necesarias para evitar las aglomeraciones. Es tremendamente importante porque si no, en Magallanes nos va a tocar muy, muy duro. Estamos viendo imágenes de cómo está la ciudad en estos momentos, diputados. Estamos a tres pantallas, por decirlo. En este momento ahora pantalla completa, los amigos de SOS Magallanes mostrando que hay locomoción colectiva, que no se necesita salvoconducto, sino que van a ser fiscalizados de manera sanitaria. Pero hay mucha gente que me está escribiendo y llamando durante la mañana, muy temprano, antes de comenzar. Un taco en día de cuarentena, en el sector de Frey con Ruta 9, o sea, en el mal llamado cruce de la muerte. Yo me imagino que se está fiscalizando, porque de otra manera no se entiende. Un taco de más de media hora, me dicen un par de conductores en el sector norte de la ciudad. Lo otro,
trabajadores que están laborando en empresas como la embotelladora andina. Por ejemplo, yo no sé cuál es el producto esencial o el artículo de primera necesidad que se puede reflejar en una bebida azucarada, y los trabajadores están trabajando. Hay muchas empresas que le han dicho a sus trabajadores economía de la empresa y por otro lado las medidas sanitarias que son necesarias tomar. Y ahí ese problema, la única manera de resolverlo es asegurando que o generando las condiciones para que la economía y las empresas puedan pero asegurando a lo menos un 70, nosotros proponíamos un 75 de tasa de reemplazo por 3 meses consecutivos. El Ejecutivo a lo que se abrió finalmente fue a que, mediante el seguro de cesantía, solamente para los trabajadores que ganan menos de 500.000 pesos se asegure una tasa de reemplazo de 70% para los primeros 3 meses. Eso, el problema que tiene eso es que genera una tensión tremenda para en particular en Magallanes, en donde producto del costo de la vida, la mayoría o parte importante de los salarios son superiores al sueldo mínimo, en donde la disminución del primer mes al segundo es de un 70% a un 55% y el tercer mes un 40% de tasa de reemplazo del salario. Entonces, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor. Ayer veíamos como, por ejemplo, en el país vecino del Perú, se iba a impulsar un plan de inyección fiscal del 12% del PIB. En Chile los anuncios del gobierno llegan solamente a un 4,7% del PIB. Es momento de gastar más. La gente se preguntará legítimamente, bueno, ¿de dónde salen esos recursos? Es una cuestión que tenemos que, o cómo se pagan esos recursos. Es una cuestión que vamos a tener que discutir muy seriamente cuando pase la emergencia, pero este es un momento, y esto no es una cuestión que se me ocurra a mí sin ser experto en economía, sino que lo hemos conversado con diferentes economistas y además siguiendo recomendaciones que se han hecho, por ejemplo, en la Universidad de Berkeley. Es momento de que el Estado se endeude. Chile ha tenido una disciplina fiscal por muchos años y es momento en que se rompa el chanchito, y que además si es necesario endeudarse en el extranjero, bueno, habrá que hacerlo. Este es el momento para cuidar a nuestra población y, como decía el presidente de Argentina, Alberto Fernández, una vida que se cae y se apaga no se levanta nunca más. Una economía que se cae la podemos levantar entre todos. Entonces es importante la priorización que hagamos de generar las condiciones para que la salud sea la principal preocupación y podamos hacernos cargos como sociedad de esto. Yo por lo menos, y esto lo he comentado con pymes regionales, ayer estuve hablando con una pyme, con la dueña de una pyme, Angélica, que me contaba el difícil momento por el que está pasando la empresa, en donde han tenido que finiquitar a 3 trabajadores, que son como una familia, y me decía que no veían que el gobierno estuviera preocupado de las pymes, que había una preocupación por o que por lo menos discursivamente se plantea una preocupación por los trabajadores.
además decretó de que no de las plata, de los recursos, de la economía, de que el país no vaya a tropezarse, y uno ve otros países que toman ese tipo de medidas, y la gente se pregunta, con justa razón, ¿por qué hay así? No, por ejemplo. Porque, mira, esto es algo que nosotros antes de esta crisis desde el Frente Amplio planteamos hace mucho rato, que es Chile tiene que avanzar hacia un Estado social que garantice derechos universales para todos, sin importar de dónde viene. Recordemos que hasta la reforma del 2008 ni siquiera existía un pilar básico solidario en materia de pensiones, y después del 2008 las pensiones siguen siendo pensiones de miseria. Entonces, lo mismo pasa en la salud. Hemos visto lo miserable de la actitud de las ISAPRES respecto al anunciar nuevas alzas de los planes de salud, el colapso de la salud pública en algunas regiones. Entonces, Chile tiene un Estado que, como ha sido desmantelado producto de años de neoliberalismo, no da el ancho para enfrentar una crisis social de estas características. Y por lo tanto, nosotros que creemos hace mucho tiempo, antes de la crisis, de que hay que cambiar institucional, va a ir justamente en esa línea, porque otros países pudieron proteger a sus trabajadores, a sus trabajadoras, a las familias, a los adultos mayores, y nosotros fallamos en eso. Y por lo tanto va a ser un debate muy importante que se va a dar, que ya veníamos dando como país. Las desigualdades que tiene nuestro país no las podemos meter debajo de la alfombra solamente por la crisis. Evidentemente hoy día la prioridad es la salud y la economía, pero eso no significa que las discusiones que estábamos dando antes de que el coronavirus se desatara van a quedar escondidas y las vamos a olvidar, sino que más bien se hacen más patentes aún producto de esta crisis. Diputado, lo quiero llevar al tema pensiones, de nuestros viejas y viejos, de nuestros adultos mayores. Ayer tuvimos muchos casos de gente que nos escribe y que nos llama diciendo que no tienen la posibilidad de ir a cobrar sus pensiones, no tienen nadie cercano que los ayude, no ocupan internet, algunos no tienen cuenta RUT, ni siquiera ocupan celular, diputado, y usted lo debe tener igual de claro que yo. Conversamos con Eduardo Barahona, director regional del Instituto de Previsión Social, y las respuestas eran todas vinculadas a que se tiene que levantar el adulto mayor, tiene que salir a la calle, tiene que ir presencialmente. Nosotros le solicitamos formalmente ayer a través del programa de que por favor hayan funcionarios que respondan su celular o un teléfono fijo, porque llaman los abuelitos a una mesa central donde les responde una máquina, que no sabemos dónde está instalada, puede ser en cualquier parte de Chile, una máquina que le repite una grabación en varias ocasiones hasta que se termina cortando y finalmente sí, las viejitas y los viejitos no tienen ningún tipo de respuesta. Ayer me dieron una respuesta y van a haber 3 funcionarios que van a estar atentos con esto, pero claramente hay que hacer las gestiones para que se puedan pagar las pensiones de otra manera, que se las vayan a dejar como en otros territorios se las han ido a dejar a sus domicilios las pensiones, sobre todo en momentos de crisis que estamos pidiendo aislamiento social, y a los que más hay que cuidar son a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, ¿no? Totalmente de acuerdo, vamos a hacer las gestiones y ahí le pido a mi equipo que está escuchando la entrevista que tomemos nota de esto, pero además hagamos un llamado a la solidaridad, porque muchas de estas cosas se demoran producto de la burocracia propia de estas instituciones, se demoran en en La Pingüino, podamos, no sé, en todos los barrios de nuestra región,
y de nuestra ciudad, podamos organizarnos entre vecinos, y que si uno ve y uno sabe quién es su vecino, que hay adultos mayores o adultos mayores postrados con poco cuidado, podamos colaborar con ellos, no entrando a la casa, no exponiéndolos a contagio, pero por ejemplo yéndoles a cobrar su pensión y por cierto no aprovechándose de eso. Y activando redes de solidaridad. Yo creo que también es importante que en este momento no esperemos que que todo se resuelva de manera centralizada, sino que también empecemos y el director de la DIFROL se llama Carlos Detler. He estado conversando todos los días con él para asegurar que, por un lado, tengamos un contacto permanente con el gobierno nacional argentino, con la Cancillería argentina y también con los gobernadores, porque ¿cuál es el problema que pasa en Argentina? Que el gobierno nacional se llena de palabras de buena voluntad y en general han tenido muy buena disposición, pero a la hora de los quiubos, los gobernadores en Río Negro, en el Chubut o en Santa Cruz toman decisiones diferentes a las del gobierno regional. Entonces hay cacicazgos locales que tienen poco control respecto de las decisiones centrales que se toman. Entonces, hasta el momento, en los últimos 3 días no ha habido problemas, pero si llegasen a intensificarse los problemas, que es una alternativa que hay que estar barajando. Estamos trabajando desde ya hace un par de días en un plan B. ¿En qué consiste el plan B? En que toda la carga que se realiza mediante, o sea, todo el abastecimiento que llega mediante camiones pueda llegar por vía marítima embarcándose en Puerto Montt. Ahí se está consiguiendo los rolones, el transporte marítimo que sea necesario para estar listos en la eventualidad de que eso pase. Hasta el momento, los últimos días han funcionado bien, pero yo quiero darle la tranquilidad a los magallánicos y magallánicas, que en la medida en que también individualmente nos comportemos bien a este respecto, y no haya política y no haya lógicas de acaparamiento de alimentos o de bienes de primera necesidad, el abastecimiento va a estar asegurado. Por lo tanto, ahí también nosotros desde las diferentes autoridades estamos haciendo todas las gestiones para que esto esté en orden, pero también hay que hacer un llamado a la responsabilidad para que no exista acaparamiento. Se nos acabó el tiempo, me tengo que ir al corte. Diputado Gabriel Boric, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana, abriendo la jornada de día jueves. Un gustazo, Mauro, disponible para el momento que sea necesario para poder conversar sobre todo lo que está pasando en nuestra región. Un abrazo grande. Muchas gracias, que estés bien, buena jornada. Chao, chao. 9:01, pausa rápidamente y conversamos con la Seremi de Hacienda, Lil Garcés. Venimos.